Solución Libro Física Universitaria Szymanski. Ejercicio 1.18. ¿Cuántos galones de gasolina se consumen en Estados Unidos en un día? Suponga que hay 2 automóviles por cada 3 personas, que cada auto recorre en promedio 10.000 millas por año, y que el auto promedio rinde 20 millas por galón. Consideraciones. El estimado de personas se definirá como 3 por 10 a la 8. Y el número de vehículos corresponde a 2 por 10 a la 8. Solución. Se tiene 2 por 10 a la 8 autos por 10.000 millas por año por auto. Por un año igual a 365 días. Sobre 20 millas por galón. Obteniendo como respuesta 3 por 10 a la 8 galones por día. Solución Libro Física Universitaria Szymanski. Ejercicio 1.19. Un hombre más bien ordinario de mediana edad está en el hospital para realizarse un chequeo de rutina. La enfermera escribe la cantidad de 200 en el expediente médico pero olvida anotar las unidades. ¿Cuál de las siguientes cantidades sería posible que representaran esos 200? A. Su masa en kilogramos. B. Su estatura en metros. C. Su estatura en centímetros. D. Su estatura en milímetros. E. Su edad en meses. Solución. Numeral A. 200 kilogramos, lo cual es igual a 440 libras. Esa masa corporal es mayor para un hombre ordinario. Numeral B. 200 metros. Igual a 2 por 10 elevado a 4 centímetros. Por 1 pulgada igual a 2.54 centímetros. Obteniendo 7.9 por 10 elevado a 3 pulgadas. Esta estatura es mayor a la de un hombre ordinario. Numeral C. 200 centímetros. Es igual a 2 metros. Igual a 79 pulgadas. Igual a 6.6 pies. Esta no es la estatura de un hombre ordinario. Numeral D. 200 milímetros. Igual a 0.20 metros. Igual a 7.9 pulgadas. Es la estatura muy corta para un hombre ordinario. Numeral E. 200 meses. Igual a 17 años. Esta edad es la de un adolescente, no la de un hombre. Ninguna opción es acertada, por lo tanto, se requiere especificar las unidades de la cantidad escrita. Solución Libro Física Universitaria Szymanski. Ejercicio 1.20. ¿Cuántas semillas de maíz se necesitan para llenar una botella de bebida gaseosa de 2 litros? Consideraciones. 1 litro igual a 1000 centímetros cúbicos. 1 centímetro igual a 10 milímetros. Las dimensiones de la semilla corresponden a: longitud 10 milímetros. Ancho 6 milímetros. Profundidad 3 milímetros. El número de semillas se calcula como volumen de la botella sobre el volumen del grano. Solución. El volumen del grano corresponde a 10 milímetros por 6 milímetros por 3 milímetros. Obteniendo 180 milímetros cúbicos. El volumen de la botella es 2 litros. Por 1 litro igual a 1000 centímetros cúbicos. Por 1 centímetro cúbico igual a 10 milímetros al cubo. Obteniendo 2 por 10 a la 6 milímetros cúbicos. El número de semillas corresponde a 2 por 10 a la 6 milímetros cúbicos. Sobre 180 milímetros cúbicos. Obteniendo 11.000 semillas. Solución Libro Física Universitaria Szymanski. Ejercicio 1.21. ¿Cuántas palabras hay en este libro? Solución.
Se considera que el libro tiene 1000 páginas. Cada página contiene entre 500 y 1000 palabras, en este caso, se usarán 1000 palabras. El número de palabras se calcula como 1000 por 1000, obteniendo 10 elevado a 6, lo que es 1.000.000 de palabras. Solución Libro Física Universitaria Search-Zemansky. Ejercicio 1.22. 4 astronautas están en una estación espacial esférica. Sí, como suele ocurrir, cada uno de ellos inhala cerca de 500 centímetros cúbicos de aire en cada respiración. ¿Aproximadamente qué volumen de aire en metros cúbicos respiran estos astronautas en un año? B. ¿Qué diámetro, en metros, debería tener la estación espacial para contener todo este aire? Consideraciones y cálculos iniciales. Se asumen 10 respiraciones por minuto. La cantidad de minutos en un año corresponde a 365 días. Por un día igual a 24 horas. Por una hora igual a 60 minutos. Obteniendo 5.3 por 10 elevado a 5 minutos. 500 centímetros cúbicos corresponde a 500 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. El volumen corresponde a 1/6 pi por diámetro al cubo. Solución. Numeral A. El volumen de aire corresponde a 4 por 10 respiraciones por minuto. Por 500 por 10 elevado menos 6 metros cúbicos. Por un año igual a 5.3 por 10 elevado a 5 minutos. Se obtiene 10.000 metros cúbicos por año. Numeral B. El diámetro de la nave se calcula como 6 veces el volumen sobre pi elevado a 1/3. Se tiene 6 por 10.000 metros cúbicos por año sobre pi elevado a 1/3. Obteniendo 27 metros. Solución Libro Física Universitaria Search-Zemansky. Ejercicio 1.23. ¿Cuántas veces parpadea un ser humano común durante toda su vida? Consideraciones. Se parpadea en promedio 10 veces por minuto. Un año igual a 365 días. Un día igual a 24 horas. Una hora igual a 60 minutos. Promedio de vida igual a 80 años. El número de parpadeos se calcula como 10 parpadeos por minuto. Por una hora igual a 60 minutos. Por un día igual a 24 horas. Por un año igual a 365 días. Por 80 años. Obteniendo 4 por 10 elevado a 8 parpadeos en toda la vida. Solución Libro Física Universitaria Search-Zemansky. Ejercicio 1.24. ¿Cuántas veces late el corazón de una persona en su vida? ¿Cuántos galones de sangre bombea? Estime que el corazón bombea 50 centímetros cúbicos de sangre en cada latido. Consideraciones. Se establecen 75 latidos por minutos. La expectativa de vida de una persona es de 80 años. Solución. El número de latidos se obtiene como 75 latidos por minuto.
Por una hora igual a 60 minutos. Por un día igual a 24 horas. Por un año igual a 365 días. Por 80 años. Obteniendo 3 por 10 elevado a 9 latidos. El volumen de sangre se calcula como 50 centímetros cúbicos por latido. Por un litro igual a 1000 centímetros cúbicos. Por un galón igual a 3.788 litros. Por 3 por 10 elevado a 9 latidos. Obteniendo 4 por 10 elevado a 7 galones. Solución Libro Física Universitaria Search-Zemansky. Ejercicio 1.25. En la ópera El Anillo de los Nibelungos de Wagner, la diosa Freyja es rescatada con una pila de oro con la altura y anchura suficientes para ocultarla. Estime el valor monetario de esta pila. La densidad del oro es de 19.3 gramos sobre centímetro cúbico, y su valor es aproximadamente de $10 por gramo, aunque esto varía. Consideraciones. Se estima el volumen de la pila de oro como 18 pulgadas por 18 pulgadas por 68 pulgadas, obteniendo 22.000 pulgadas cúbicas, lo que es igual a 3.6 por 10 elevado a 5 centímetros cúbicos. Solución. Considerando la densidad del oro, se halla la masa de la pila. Se tiene 19.3 gramos por centímetro cúbico. Por 3.6 por 10 elevado a 5 centímetros cúbicos. Obteniendo 7 por 10 elevado a 6 gramos. Se halla el valor monetario del oro. Se tiene $10 por gramo. Por 7 por 10 elevado a 6 gramos. Obteniendo 7 por 10 elevado a 7 dólares. Lo que es aproximadamente $100 millones. Solución Libro Física Universitaria Search-Zemansky. Ejercicio 1.26. Usted utiliza agua para diluir cantidades pequeñas de sustancias químicas en el laboratorio, gota a gota. ¿Cuántas gotas de agua hay en una botella de 1 litro? Sugerencia: comience por calcular el diámetro de una gota de agua. Consideraciones. El diámetro de una gota de agua es 2 milímetros. El volumen de una esfera corresponde a 1/6 por pi por diámetro al cubo. Solución. El volumen de la gota se calcula como 1/6 por pi por 0.2 centímetros al cubo, obteniendo 4 por 10 elevado a menos 3 centímetros cúbicos. El número de gotas en 1 litro se calcula como 1000 centímetros cúbicos sobre 4 por 10 a la menos 3 centímetros cúbicos. Obteniendo 2 por 10 elevado a 5, este es el número de gotas contenidas en 1 litro de agua. Solución Libro Física Universitaria Search-Zemansky. Ejercicio 1.27. ¿Cuántas pizzas consumen los estudiantes de su escuela cada año escolar? Consideraciones. Se asume el número de estudiantes en 1000. Cada uno de ellos consume un promedio de 4 pizzas por año. Solución.
El número de pizzas se calcula como 1000 número de estudiantes por 10 pizzas por año, obteniendo 10.000 pizzas por año. Solución libro Física Universitaria Serge-Szymanski. Ejercicio 1.28. ¿Cuántos billetes de $1 tendría que apilar para llegar hasta la Luna? Eso sería más barato que construir y enviar ahí una nave espacial. Sugerencia: comience doblando un billete de $1 para saber cuántos de sus espesores hacen milímetro. Consideraciones. El espesor de un billete de $1 es 0.1 milímetros. La distancia de la Tierra a la Luna es de 3.8 por 10 elevado a 8 metros. El número de billetes se calcula como 3.8 por 10 elevado a 8 metros. Sobre 0.1 milímetros, que corresponde al espesor del billete. Por 1 metro igual a 10 elevado a 3 milímetros. Obteniendo 3.8 por 10 elevado a 12 billetes de $1. Esta cantidad de billetes representa aproximadamente 4 trillones de dólares. En este sentido, es más económico enviar la nave espacial, cuyo costo está alrededor de $1 billón. Solución libro Física Universitaria Serge-Szymanski. Ejercicio 1.29. ¿Cuánto costaría tapizar todo Estados Unidos, incluyendo Alaska y Hawái, con billetes de $1? ¿Cuánto tendría que aportar cada estadounidense? Consideraciones. Primero. El área aproximada de Estados Unidos corresponde a 3.380.000 millas cuadradas. Segundo. La población estimada en Estados Unidos es aproximadamente de 3 por 10 elevado a 8 personas. Tercero. El área de un billete de $1 se aproxima a 6.125 pulgadas por 2.625 pulgadas. Obteniendo 16.1 pulgadas al cuadrado. Solución. Convertir el área de los Estados Unidos a pulgadas cuadradas. Se tiene 3.380.000 millas cuadradas. Por una milla igual a 5.280 pies al cuadrado. Por un pie igual a 12 pulgadas al cuadrado. Obteniendo 1.4 por 10 elevado a 16 pulgadas cuadradas. Se halla el costo total. El número de billetes es 1.4 por 10 elevado a 16 pulgadas cuadradas, área de Estados Unidos, sobre 16.1 pulgadas cuadradas por billete, área del billete de $1. Obteniendo 9 por 10 elevado a 14 billetes de $1. El costo por persona corresponde a 9 por 10 elevado a 14 dólares sobre 3 por 10 elevado a 8 personas. Obteniendo 3 por 10 elevado a 6 dólares por persona.